Mi papá le dijo al mesero, ella no es parte de nuestra cuenta. Yo solo dije, tienes razón. Luego pagué por todos los demás y le dejé a él la cuenta de $200. La segunda vez que rechazaron la tarjeta sonó en el lector como un tenedor cayendo y la mandíbula de mi papá se tensó de una forma que aprendí a leer durante 31 años. El mesero, un chico con una placa que decía Dev, y la quietud particular de alguien que ya había hecho este mismo paseo de la vergüenza antes, solo que nunca para una mesa tan cara, se inclinó y le susurró algo al oído a mi papá que hizo que se le fuera todo el color del rostro. Mi papá tomó una segunda tarjeta sin mirar a nadie, la entregó como si nada hubiera pasado. Dev desapareció hacia la caja otra vez y la mesa se quedó en ese tipo de silencio que tiene una temperatura propia. 12 personas que una hora antes se estaban riendo ahora miraban las manos de mi papá. Él no tenía idea de que yo ya lo sabía desde hacía 3 días, pero para entender cómo llegamos aquí necesitas saber lo que él no sabía. 3 días antes, de pie en su oficina en casa con sus propios estados de cuenta de tarjeta de crédito esparcidos sobre el escritorio, mi mano temblando mientras los leía, mientras él estaba 2 habitaciones más allá preguntándole a mi mamá si había visto sus mancuernillas buenas. Y antes de eso, necesitas saber algo más antiguo, un patrón que había estado catalogando en silencio desde que tenía 21 años, mucho antes de tener pruebas de que alguna vez significaría algo. Había estado rentando un estudio a 11 minutos de Marcelos durante 2 años, trabajando el turno de cierre en un vivero por $14.50 la hora, mientras enviaba solicitudes la mayoría de las noches después de que dejaban de dolerme los pies. Y durante la mayor parte de ese tiempo, mi papá trató mi departamento como si fuera una etapa, algo que no necesitaba tomarse en serio porque eventualmente se corregiría solo. Mi mamá, Helen, tenía una llave extra de mi departamento en su llavero y nunca la usaba, como cuando guardas una llave de repuesto de una puerta que temes que ya esté cerrada para siempre. Mi hermano Grant había seguido el camino que mi papá realmente respetaba. Licenciatura en negocios, camino para ser socio junior en la firma familiar de consultoría logística, se casó joven con una mujer llamada Mónica que se reía de todos los chistes de papá desde la primera vez que los escuchaba. No le tenía resentimiento a Grant por eso. Yo resentía las cuentas que mi papá había hecho, donde el amor y el dinero eran la misma moneda, y yo llevaba un déficit en su libro desde que tenía 22 años. Me lo dijo claramente una vez, parado en esta misma cocina donde después encontraría los estados de cuenta. El respeto se gana por lo que puedes pagar. No lo decía con crueldad, esa era la parte aterradora. Él lo creía como otras personas creen en la gravedad. Ciclo 1. La primera vez que entendí cómo era, tenía 21 años y estaba en casa por el cumpleaños de Grant. Papá le entregó las llaves de un Accord usado en la entrada, con cámaras listas, toda la familia aplaudiendo, y le dijo que era una inversión en un joven que iba a llegar lejos. Me dije a mí misma que no era algo personal. Grant era 2 años mayor, tal vez solo era cuestión de edad, tal vez mi turno llegaría. Luego llegó mi propio cumpleaños número 21, 4 meses después, y en lugar de un regalo, mi padre me sentó en esa misma mesa de la cocina y me dio una charla de 20 minutos sobre cómo hacer un presupuesto, terminando con, prefiero enseñarte a pescar que darte un pescado. Me reí en ese momento porque es lo que se hace. Ese día no sentí que se me cayera el estómago, más bien simplemente se me vació por dentro. Le pregunté a mi mamá, meses después, si papá también le había dado a Grant una charla sobre presupuestos. Ella se concentró en el plato que estaba secando y dijo, es diferente con tu hermano. Una vez se lo mencioné a mi papá, con cuidado, y me dijo que estaba siendo sensible, que compararse era una batalla perdida, y que si quería un auto, debía conseguir un trabajo que pudiera pagarlo. Lo dejé pasar. Siempre lo dejaba pasar. Ciclo 2. Hace 2 años avisé que me iba de una mala situación con una compañera de cuarto y necesitaba ayuda para cubrir el depósito en garantía. $1,100. Una cantidad que todavía recuerdo exactamente porque la pedí con mucho cuidado en un mensaje privado, específicamente para que nadie más tuviera que saber que lo había pedido. Mi papá dijo que no. No fue exactamente cruel. Tenía toda una justificación para ello. Algo sobre cómo rescatarme ahora solo retrasaría la lección que necesitaba aprender. Me dije a mí misma que era justo, que tal vez tenía razón, que luchar ahora podría realmente ayudarme a crecer. Luego, 3 semanas después, en acción de gracias, frente a mi tía y mi tío y Grant y Mónica, él lo mencionó sin que nadie se lo pidiera. Ella me pidió dinero para la renta como si yo fuera un banco y todos se rieron con esa risa ensayada que usas para un chiste que ya sabías por dónde iba. Me quedé sentada ahí con el tenedor a medio camino de mi boca, con la cara ardiendo, y no dije nada, porque decir algo nunca había cambiado el resultado, solo alargaba la conversación. Me mudé sola al estudio 3 meses después, con un plan de pagos con el casero que me tomó 8 meses saldar. Nunca le conté esa parte a mi papá. Ciclo 3. 3 semanas antes de la cena de jubilación, recibí la llamada que había estado esperando durante 14 meses, un puesto de analista de datos en Corville Freight, con salario, prestaciones y un bono de contratación que llegó a mi cuenta a la mañana siguiente. No se lo conté a nadie, ni a mi mamá, ni a Grant, y mucho menos a mi papá, porque algún instinto, formado durante una década de ciclos 1 y 2, me decía que si le daba esta noticia demasiado pronto, él encontraría la manera de minimizarla antes de que yo siquiera tuviera la oportunidad de sentir que era algo grande. Un comentario sobre cómo ya era hora, o una historia sobre el hijo de alguien más ganando el doble, dicho con suficiente calidez como para que pasara una semana preguntándome si había imaginado la punzada. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Luego, en la cena del domingo siguiente, mi papá pasó 40 minutos describiendo con todo detalle y admiración el nuevo ascenso del hijo de Gordon Aldrich, y ni una sola vez me preguntó
preguntó qué había estado haciendo yo en el trabajo. Me dije a mí misma que no era nada, usualmente lo era, hasta que dejaba de serlo. Ciclo 4. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito no eran algo que yo estuviera buscando. Fui a la casa de mis papás ese martes para lo que se suponía sería una cena normal, y entré a la oficina de mi papá para lavarme la pintura de las manos después de ayudar a mi mamá a mover un librero, porque la oficina tenía el único lavabo que funcionaba en ese lado de la casa. Los estados de cuenta estaban apilados en su escritorio, esparcidos como abanico. Ese tipo de desorden que una persona hace cuando ha dejado de ocultarse algo a sí misma, aunque todavía lo oculte de los demás. Me dije a mí misma que no era nada. Facturas viejas, alguna remodelación de la que no había hablado. Casi salgo de la oficina sin mirar 2 veces. Pero entonces vi el saldo en el primero de los papeles, un número con demasiados dígitos antes del punto decimal como para ser otra cosa que algo malo. Y debajo, en letra más pequeña, las palabras vencido, aviso final. Había 4 tarjetas en esa pila. Las 4 estaban al tope. Una tenía un aviso de cobranza engrapado detrás, fechado 6 semanas antes. Sentí que el estómago se me caía de esa forma tan física, como si el piso se desmoronara bajo una silla que creía sólida. Me quedé ahí, con las manos húmedas, y los leí 2 veces, tratando de que el número significara otra cosa. No lo hacía. Mi padre, quien había pasado toda mi vida adulta narrando, en voz alta y con frecuencia, la diferencia entre las personas que contribuían y las que vivían a costa de los demás. El mismo que me había hecho sentarme a escuchar una charla sobre presupuestos en mi cumpleaños número 21 y había rechazado $1,100 para un depósito. Por principios, tenía 3 avisos de retraso en medio de un colapso financiero del que nadie en la familia sabía. Casi le pregunto a mi madre esa noche. Llegué hasta la puerta de la cocina, viéndola tararear mientras secaba un tazón para mezclar, y perdí el valor. Me dije a mí misma que no me correspondía. Me dije a mí misma que necesitaba más información antes de arruinar cualquier arreglo frágil que mantuviera a esta familia en pie. En vez de eso, me puse el abrigo y manejé a casa, y no le dije una palabra a nadie durante 3 días. Ciclo 5. Durante esos 3 días, intenté arreglarlo en silencio, como siempre había intentado arreglar las cosas en esta familia, con cuidado, indirectamente, sin que él se sintiera acorralado. Llamé a la oficina de recursos humanos de mi nuevo trabajo la mañana después de encontrar los estados de cuenta, no porque dudara de mi propia oferta de trabajo, sino porque necesitaba tener algo sólido en mis manos, mientras sentía que todo lo demás en mi familia se estaba desmoronando. Renata Osei, la directora de recursos humanos de Corvallis, con 11 años de experiencia en liderazgo de recursos humanos, me explicó de nuevo mi carta de oferta por teléfono. Paciente, en la forma específica en que la gente es paciente con alguien que claramente necesita más la tranquilidad que la información. Salario, $68,000. Bono de firma, $4,000. Ya depositado. Fecha de inicio, en 3 semanas. Era real. Había sido real todo el tiempo. Simplemente nunca se lo conté a nadie. Llamé a la hermana de mi madre, mi tía Priya, la única persona de la familia a la que mi papá nunca había logrado controlar por completo, y le pregunté con cuidado si sabía algo sobre problemas de dinero del lado de papá. Se quedó callada por un largo momento y luego me dijo que Gordon Aldridge había mencionado en una salida de golf semanas antes que el contrato más reciente de la firma se había caído y que papá lo había estado manejando en privado. Manejarlo en privado, ahora lo entendía. Significaba tener 4 tarjetas al tope y una notificación de cobranza guardada en un cajón del escritorio, mientras planeaba una cena de jubilación de $60 por persona y plato fuerte para 12 personas. Incluso redacté 2 veces un mensaje de texto para mi papá preguntándole si todo estaba bien y lo borré ambas veces porque aún no sabía cómo preguntarle a un hombre que había pasado 30 años ejerciendo el control si lo había perdido. No tenía planeado usar nada de eso en la cena. Honestamente, había planeado simplemente aguantar la actuación de siempre, como lo había hecho en cientos de versiones más pequeñas, manejar de regreso a casa y decidir qué hacer con lo que sabía en mi propio tiempo. La cena de jubilación fue idea suya desde el principio y tenía su sello en cada detalle. Marcelos, manteles blancos, botellas de vino alineadas en las paredes como si fuera una bodega privada, platos principales que empezaban en $60 antes de que siquiera pidieras una entrada, jazz suave saliendo de bocinas ocultas, lo suficientemente alto como para hacerte bajar la voz sin que te dieras cuenta, 12 personas en una mesa larga, mi mamá, Grant y Mónica, el socio de negocios de mi papá desde hace mucho tiempo, Gordon Aldridge y su esposa, 2 de los hermanos de mi papá y yo, sentada en el extremo más alejado, como si yo fuera algo en lo que pensó al final, se acordó de invitarme, pero no de darme lugar. Pidan lo que quieran, anunció cuando llegó el mesero, lo suficientemente fuerte para que todo el restaurante notara el gesto. Esta noche yo invito. Las copas se alzaron. Alguien en el otro extremo de la mesa pidió una segunda botella antes de que la primera siquiera se aireara. Luego Dev se volvió hacia mí y mi papá lo repitió, la misma frase que ya había dicho en voz baja mientras todavía buscábamos nuestros asientos. Pero esta vez quería que la mesa lo escuchara. Ella no entra en nuestra cuenta. La mesa se quedó en silencio de esa manera particular en que una sala entera se queda en silencio cuando todos están decidiendo si empeoran las cosas reaccionando. Mi tío parpadeó. Mi mamá miró fijamente su menú como si fuera a convertirse en otra conversación. Sentí que toda mi cara se calentaba. Papá, empecé. ¿Me oíste?, dijo él, sin siquiera levantar la vista de la carta de vinos. Puedes pagar por ti misma. Grant sonrió con suficiencia en su vaso de agua. Mónica apartó la mirada. La misma mirada de no es mi asunto que había perfeccionado tras 6 años de haberse casado con alguien de esta familia.
¿Por qué?, pregunté, en voz baja, porque ya conocía la forma de la respuesta y aún así quería escucharlo decirlo en voz alta, frente a testigos, por razones que en ese momento no podría haberme explicado a mí misma. Porque no aportas nada a esta familia, dijo. Vives de los demás. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Asentí lentamente y dejé mi menú sobre el mantel. Tienes razón, dije. Eso lo sorprendió. Vi cómo le cayó, lo vi prepararse para lágrimas o una discusión y no recibió ninguna de las dos. Solo sonreí y le dije que yo pagaría mi propia cuenta. Él sonrió, satisfecho, la actuación de nuevo en marcha, y se volvió hacia la mesa como un director de orquesta retomando una sinfonía. Ahora, ¿en qué estábamos? Pedí una ensalada César y agua. Las cejas de Deb se alzaron una fracción de pulgada antes de que se controlara. Mi padre se rió tan fuerte que 3 mesas más allá lo escucharon. ¿Ves? Ni siquiera puede pagar una comida de verdad. Mi tío se rió también. Grant negó con la cabeza como si yo fuera una vergüenza con la que ya había hecho las paces hace mucho tiempo. No dije nada. Los aperitivos llegaron y se fueron. Los platos principales llegaron y se fueron. Langosta, filete, un costillar de cordero que Gordon Aldrich fotografió para sus propias redes sociales antes de cortarla. Mi padre seguía corriendo el vino, seguía proponiendo brindis, seguía narrando su propia generosidad a una mesa que en su mayoría había dejado de escuchar y solo asentía con la cabeza. Me senté con mi vaso de agua dejando un círculo de sudor en el mantel y observé a un hombre interpretar una versión de sí mismo que ya no podía permitirse. 2 horas después, llegó la cuenta. Mi padre entregó su tarjeta con una sonrisa que no se había desvanecido ni una sola vez durante los aperitivos, los platos principales, ni la tercera botella de vino que alguien había insistido en pedir. Un placer hacer negocios con todos ustedes. Dev tomó la tarjeta y desapareció. Pasaron 5 minutos, luego 10. Vi a mi padre mirar su reloj 2 veces, el primer destello genuino de inquietud que le veía en toda la noche. Cuando Dev regresó, se inclinó y dijo algo que no pude escuchar desde mi lado de la mesa, pero no necesitaba escucharlo. Ya había visto cómo se le iba el color del rostro a mi padre una vez esta noche, por un filete mucho más pequeño, y esta era la misma expresión, pero amplificada al máximo. Entregó una segunda tarjeta, rechazada, una tercera, rechazada. Las risas alrededor de la mesa se apagaron como se apagan las risas cuando todos se dan cuenta al mismo tiempo de que la historia en la que están ha cambiado silenciosamente. La mano de mi madre fue hacia su bolso. Mi tío carraspeó y buscó su propia cartera, como lo hacen las personas cuando intentan salvar a alguien de una caída que ya ven venir. Señor, dijo Dev, cortés, firme, claramente entrenado para exactamente este momento, aunque nunca hubiera esperado usarlo en una mesa como la nuestra. El total es de $1,247.83. Mi papá miró alrededor de la mesa y por primera vez en toda la noche parecía un hombre haciendo una pregunta en vez de responder una. Tal vez podamos dividir la cuenta. Fue entonces cuando me levanté. Yo invito. Todas las cabezas en la mesa se voltearon. ¿Qué?, dijo mi papá. Dije, yo invito. Caminé hacia Dev, pasando la silla de mi papá, lo suficientemente cerca para olerle el vino en el aliento. Yo pago la comida de todos. Mi mamá tomó mi manga, susurró que no tenía que hacerlo, y le dije suavemente que lo sabía, excepto la de él, dije, asintiendo hacia mi papá sin mirarlo directamente. Él no está incluido en mi cuenta. Dev parpadeó una vez, profesional de pies a cabeza. Sí, señora. Le entregué mi tarjeta, la nueva, la que llegó por correo 4 días después de que se depositó el bono de contratación, y le dije que agregara una propina del 25%. Prácticamente salió corriendo para procesarla. Mi papá se puso de pie. Su voz hizo algo que nunca le había escuchado hacer antes, algo parecido a temblar. No puedes. Esta es mi cena. Era, dije en voz baja. Era tu cena hasta que decidiste que yo no formaba parte de la cuenta de esta familia. No quise decir eso. Dev regresó con el recibo. Lo firmé. $1,959 en total, propina incluida, y me volví hacia mi papá una última vez. Tu comida fueron 127 más tus bebidas. Averígualo. Tomé mi bolso y miré alrededor de la mesa. Mi mamá llorando en silencio en una servilleta de tela, Grant Rosen con el tenedor todavía en la mano, mi tío mirando su vino intacto, todos esperando a que mi papá dijera algo. No lo hizo. Tampoco tuvo opción 3 días después, cuando Gordon Aldrich lo sentó en la oficina de la firma y le dijo, frente al contador de la firma, que la noticia de las tarjetas rechazadas ya había llegado a 2 de los clientes más importantes de la firma por medio de la esposa de Gordon, quien había estado en la mesa y no pudo guardárselo para ella misma. Gordon lo dijo claramente, según lo que mi mamá me contó después. Un hombre cuyas tarjetas personales acababan de fallar frente a 12 testigos no era un hombre al que sus clientes más importantes quisieran representando el criterio financiero de la firma en su propia gala de jubilación el mes siguiente. La gala fue cancelada discretamente esa misma semana. Dana Whitfield, contadora pública certificada, había llevado la contabilidad de mi papá, tanto personal como de negocios, durante 18 años, el tiempo suficiente para saber exactamente cuán mala era la situación antes que cualquier otra persona de la familia. Ella fue quien finalmente hizo sentar a mi mamá 2 semanas después de la cena, desplegando 18 meses de estados de cuenta sobre la misma mesa de la cocina, donde alguna vez me habían dado sermones sobre presupuestos, y le explicó a mi mamá que mi papá había sacado una segunda hipoteca sobre la casa 14 meses antes sin decírselo, usando los fondos para cubrir un déficit en el negocio que él estaba seguro que se resolvería solo antes de que alguien se diera cuenta. No se resolvió. Había crecido silenciosamente, como suele hacerlo la deuda cuando sigues manteniendo la apariencia de solvencia
emergencia en vez de pagar la deuda en sí. Una tarjeta para pagar el mínimo de otra tarjeta. Un hábito que funciona exactamente hasta que deja de funcionar. Mi mamá se enteró, por medio de Inés Calloway, la gerente de la sucursal en el banco que compartían, con 22 años en la banca minorista, que una línea de crédito a nombre de ambos había sido congelada 2 semanas antes de la jubilación. La cena, lo que significaba que mi papá ya sabía, al entrar a Marcelo's esa noche, que sus propias cuentas ya estaban fallando. Y de todas formas, había elegido manteles blancos y un restaurante donde los platos costaban por lo menos $60, porque aparentar que proveía siempre le importó más que proveer de verdad, en sí misma. Inés le dijo suavemente a mi mamá que había intentado alertar sobre la actividad de la cuenta meses antes a través de una llamada de cortesía y que mi papá le había dicho que todo estaba bajo control y le pidió que no se lo mencionara a mi mamá. Mi mamá se quedó pensando en ese hecho durante mucho tiempo antes de decir algo. Quisiera decir que me sentí reivindicada cuando todo salió a la luz. En su mayoría me sentía cansada y algo más parecido al duelo que a la victoria, al ver a un hombre que había construido toda su identidad sobre ser quien podía, descubrir en público exactamente qué se sentía ser quien no podía. La exposición no terminó ahí, y no creo que debiera haber terminado. Una historia como esta no puede terminar en el momento en que el cheque dejó de cobrarse. Un mes después de la cena, Perry Coulson, una abogada especializada en quiebras con 11 años de experiencia especializada en insolvencia de pequeñas empresas, se sentó con mi papá para una reunión inicial. Mi mamá insistió en asistir y le explicó todo paso a paso. Lo que realmente significaría presentar una bancarrota bajo el capítulo 7, qué activos estaban protegidos, cuáles no, qué podían y no podían tocar los acreedores, y cuánto tiempo quedaría registrado todo el proceso después. Mi papá preguntó en un momento si algo de eso podía mantenerse en secreto para la familia extensa. Perry le dijo, sin ser cruel, que las solicitudes de bancarrota forman parte del registro público y que la versión de privacidad que mi papá estaba pidiendo dejó de existir en el momento en que su tarjeta fue rechazada frente a 12 testigos en Marcelo's. Gordon Aldrich discretamente compró la participación restante de mi papá en la firma en lugar de dejar que toda la sociedad se viniera abajo con él, lo que significó que mi papá no solo perdió el dinero, sino también el título que había llevado como una segunda piel durante 26 años. Grant, quien había pasado 6 años en el camino para llegar a socio junior que mi papá había creado específicamente para él, pasó a depender directamente de Gordon por primera vez en una firma que ya no tenía el nombre Ferris en la puerta. Vi que algo cambió en mi hermano durante esas semanas. No era exactamente simpatía por mí, pero sí una especie de silencioso replanteamiento, como si estuviera haciendo los mismos cálculos que yo hice años antes y obtuviera una respuesta muy diferente a la que le habían enseñado a esperar. Y en medio de tratar de desenredar todo eso, Dana Whitfield encontró algo que ninguno de nosotros estaba buscando. Una segunda línea de crédito abierta 8 meses antes a nombre de mi madre, por la que mi madre nunca firmó ni supo que existía. Mi padre había falsificado su firma. No solo estaba ocultando su propio colapso. Él había estado pidiendo prestado en silencio a nombre de ella para retrasarlo. Mi madre no gritó cuando se enteró. Se quedó muy quieta. La misma quietud que reconocí en mí misma 3 días antes de la cena. La quietud de alguien que está haciendo cuentas que no quiere terminar. Le preguntó a Dana, con una voz que se había vuelto plana y cuidadosa, si eso contaba como fraude incluso entre esposos. Dana dijo suavemente que era más complicado que eso, pero que definitivamente era algo que mi mamá podía denunciar si así lo decidía. Mi mamá no lo denunció. En cambio, 2 semanas después, se mudó al cuarto de huéspedes de mi tía. Todavía está ahí. Esa noche terminé pagando una ensalada César. Lo único en mi propia cuenta. Lo único que realmente había pedido. Mi papá nunca supo de los $127 que me debía. Nunca los envió. Yo nunca los pedí. Dejó de ser sobre el dinero en el momento en que le devolví las palabras. Me llamó una vez, como 6 semanas después de la cena, con la voz más pequeña que jamás le había escuchado. Dijo que lo sentía. Dijo que no había sabido cómo decirnos a ninguno de nosotros lo mal que estaba, que admitirlo en voz alta era como admitir que había dejado de ser el hombre que había fingido ser toda su vida, el proveedor, el rey, el que importaba por su dinero. Le dije que le creía. También le dije que no saber cómo decir algo en voz alta no le daba derecho a humillar a la única persona en la familia que realmente había aprendido, a la fuerza, a valerse por sí misma. Que fue, le recordé, exactamente lo que él me había dicho que hiciera. En una mesa de cocina en mi cumpleaños número 21, y otra vez durante una cena de acción de gracias, y otra vez frente a un mesero llamado Dev. La última noche, él todavía podía darse el lujo de fingir lo contrario. Hice lo que dijiste, le dije, y lo decía en serio. Lo resolví por mi cuenta. Resulta que tú eres el que nunca aprendió cómo. Tampoco tuvo respuesta para eso. Sigo trabajando en Corbeil. Me dieron un aumento en marzo. Este invierno me compré un abrigo de verdad, el primero que he tenido que no era de segunda mano, y lo pagué con mi propia tarjeta, como he pagado todo desde aquella noche en Marcelo's. Cada cuenta, cada cena, cada martes tranquilo y ordinario que ahora me pertenece por completo y corre por mi propia cuenta.